Hola de nuevo mis amores, con ustedes nuevamente la maestra Brenda Amaya con una clase más de la asignatura de español del tercer grado, con el contenido La entrevista. Vamos a convertirnos en reporteros en esta clase el día de hoy. Veamos cuál es el estándar y las expectativas de logro para este contenido. El estándar dice, escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos, revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión final. La expectativa de logro para este contenido dice, conoce los diferentes tipos de textos funcionales, pero en este caso solamente veremos lo que es la entrevista. Existen diferentes tipos de textos funcionales, pero nosotros por el momento nos vamos a dedicar solamente al texto funcional de la entrevista. Veamos, chicos, ¿qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante conversaciones que se dan entre dos o más personas. Cuando nosotros preguntamos algo, cuando nosotros queremos saber algo sobre una persona, lo que realizamos es una entrevista. Veamos, dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles. Vamos a ver cuáles son los roles que podemos diferenciar. El entrevistador. ¿Quién es el entrevistador? Es la persona que se dedica o se dirige, que es esta que yo les estoy señalando acá, la persona que tiene el micrófono, la que dirige la entrevista, plantea el tema o tratar haciendo preguntas. A su vez, da inicio y cierra la entrevista. Esta persona que ustedes les marca la flecha, esa persona se llama entrevistador, que es el encargado de hacer las preguntas, de saludar y de despedirse. Veamos quién es la siguiente parte. Veamos que en la siguiente parte tenemos al entrevistado. Veamos quién es el entrevistado. El entrevistado es la persona que se expone voluntariamente a que le pregunten o a que lo interrogue el entrevistador. En este caso sería esta persona que yo le estoy marcando acá, el entrevistado. Entonces, diferenciemos los roles. Repitamos otra vez. El entrevistador es la persona que hace las preguntas y el entrevistado es la persona que contesta las preguntas. Repito, el entrevistador es la persona que hace las preguntas, abre la entrevista y cierra la entrevista. El entrevistado es la persona que contesta las preguntas. ¿Estamos claros? Sí, ¿verdad? Continuemos entonces. Veamos aquí. Veamos qué tipo de entrevistas podemos encontrar. Tenemos las entrevistas laborales, que son aquellas donde usted va a buscar un empleo y le hacen preguntas relacionadas con el tipo de trabajo que usted anda buscando. A ver si aplica para ese tipo de trabajo. Esa es una entrevista laboral. Veamos otro tipo de entrevista. Las entrevistas periodísticas, que son las que nosotros vemos a diario en la televisión, cuando su mamá pone HCH, cuando miramos hoy mismo, donde hay un periodista entrevistando a una persona. Entonces a eso se le llaman entrevistas periodísticas porque lo que queremos saber es una noticia o un acontecimiento que ha sucedido en determinado lugar. Veamos qué otro tipo de entrevista. Las entrevistas clínicas. ¿Cuáles son las entrevistas clínicas? Cuando nosotros vamos al médico y le exponemos al doctor todos los males que tenemos. Doctor, ¿qué siente? Pregunta al doctor, que sería el entrevistador, y usted sería el entrevistado. ¿Qué siente? Le pregunta el doctor. Doctor, mire que me duele la cabeza. ¿Qué más siente? Pregunta el doctor. Mire, anoche tuve temperatura, doctor. Mire que ayer no pude comer. Entonces usted comienza a decirle al doctor todo lo que usted siente y esa es una entrevista. ¿Para qué? Para que el doctor pueda dar un diagnóstico de qué es lo que tiene usted. Entonces estos son algunos ejemplos de entrevista. Repitamos. Tenemos entrevistas laborales, que es cuando vamos a buscar un empleo. Tenemos entrevistas periodísticas, que es cuando hay una noticia y la pasan por televisión o por radio. Y tenemos entrevistas clínicas, que son las que hace nuestro médico cuando nosotros nos sentimos mal y vamos a pasar una consulta con él. Veamos ahora. Veamos cuáles son las partes de una entrevista. Tenemos la presentación. ¿En qué consiste la presentación? La presentación dice que por lo general es breve, pero no suficientemente informativa. En ella no se habla del entrevistado.
sino del tema principal de la entrevista, o sea, de qué vamos a hablar. Cuando presentamos la noticia o cuando presentamos la entrevista, decimos de qué vamos a hablar. Y a esa parte de la entrevista le llamamos presentación. Veamos qué otra parte tiene la entrevista. La otra parte de la entrevista, el cuerpo de la entrevista. ¿En qué consiste el cuerpo de la entrevista? Está formado por preguntas y respuestas. Es importante elegir bien las preguntas para que la entrevista sea buena. Esta es la parte más importante de una entrevista porque ahí es donde nosotros sabemos lo que queremos conocer. Hacemos las preguntas relacionadas con lo que nosotros queremos conocer. Veamos qué otra parte de la entrevista nos hace falta. Tenemos la otra parte de la entrevista que sería el cierre de la entrevista. ¿Qué hacemos en el cierre de la entrevista? En el cierre de la entrevista, el entrevistador dice que presenta un resumen de lo hablado, va a hacer un breve comentario personal de lo que sucedió durante el cuerpo de la entrevista. Entonces veamos que una entrevista tiene 3 partes que ya las conocimos. Sigamos. Veamos ahora. Ahora nos vamos a convertir en reporteros, pero nos vamos a convertir en reporteros cuando yo, su maestra, se lo indique. Solamente usted va a ver el video y cuando yo le diga, bueno, hoy sí usted va a ser el reportero, entonces vamos a realizar la entrevista. Pero por ahorita vamos a ver qué tipo de preguntas vamos a hacer cuando seamos reporteros. Vamos a preguntar al entrevistado, nosotros vamos a ser los entrevistadores y la persona a la que le preguntemos va a ser el entrevistado. Una pregunta que le podemos hacer, ¿cómo te llamas? Otra pregunta, ¿cuántos años tienes? Otra pregunta, ¿a qué dedicas tu tiempo? Otra pregunta, ¿cómo se llaman tus papás? Otra pregunta, ¿cuántos hermanos tienes? Otra pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas adulto? Esas son preguntas que podemos hacer cuando nosotros nos convirtamos en reporteros, que será en el transcurso de las siguientes clases. Ahí estamos nosotros. Mire, la que tiene el micrófono es el entrevistador y el que está contestando es el entrevistado. Bueno, chicos, veamos que llegamos al final. Y como siempre, recordarles que los queremos estudiando en casa, compartiendo con su familia, tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias e higiene para poder regresar pronto a nuestro salón de clases y podernos reencontrar nuevamente. Cuando usted termine de ver el video, yo le enviaré la tarea que usted realizará el día de hoy. ¿Estamos claros? Solamente me va a realizar la tarea que yo le envíe con relación al video que acabamos de ver.